¿Listo? Todos. Ya. Ok. Vamos a iniciar la reunión. Me toca hacer la reunión sobre la parte primera de lo que es historia clínica, la parte anamnésica y el examen físico preferencial en lo que se refiere a historia clínica. Lógicamente, antes de hablar de ello, tendríamos que hablarles a ustedes de lo que es ectoscopía. Y desde el punto de vista ectoscópico de síntomas, y en este caso signos urinarios, lo más frecuente es encontrar tres elementos. Retrocedo, miren ustedes, fases abotagadas, ¿no? Fases abotagadas, palidez terrosa y el abdomen prominente debido a ascitis. Eso que podríamos trabajar en lo que refiere a ectoscopía. En lo que refiere a filiación, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la edad, los problemas de síndromes urinarios pueden aparecer, ¿no? Por lo tanto, las patologías se deben a grupos etarios. También tenemos que decir que algunos problemas geniturinarios están en relación al sexo. Lo que sucede en mujeres no sucede en varones y viceversa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto en lo que vamos a revisar más adelante. En lo que se refiere al lugar de residencia, lo que hay que ver es si yo estoy en un lugar con abundante frío o intenso calor. La temperatura de los ambientes también pueden recaer sobre problemas geniturinarios. Y por supuesto, el estado de ocupación puede recaer en los estados energéticos y de hidratación. ¿Qué sintomatología generalmente está en relación a problemas urinarios? Los generales, lo que podríamos decir que están en síndrome general: fiebre, edema y dolor lumbar. Después tenemos nosotros ya las alteraciones de la micción. ¿Qué sintomatología y qué signología pudiera haber en problemas en relación al acto de orinar? Disuria, polaquiuria, poliuria, nicturia, anuria, enesmo vesical. En lo que refiere a la característica de la orina, hay que definir algunos términos. Disuria está al dolor durante la micción, durante el acto de orinar. Eso es disuria. Polaquiuria está en relación a la necesidad imperiosa de orinar, pero hacerlo en poca escasa cantidad. Poliuria está en razón del volumen urinario total en 24 horas. Normalmente la orina es entre 1200 y 1800 centímetros cúbicos, ¿no?, en 24 horas. Poliuria entonces debería estar por encima de los 2000 centímetros cúbicos en 24 horas. Nicturia es la inversión del ritmo urinario. Normalmente nosotros orinamos en el día y la última orina en la noche antes de acostarse a dormir, las 8 horas promedio que dormimos. Pero llamamos nicturia al hecho que durante el sueño uno se despierta, la persona se despierta porque tiene necesidad imperiosa de orinar. Entonces, esas necesidades de más de una oportunidad durante el sueño le denominamos nicturia. Anuria está en relación al volumen urinario en 24 horas a menor de 200 centímetros cúbicos. O sea, yo orino durante 24 horas menos de un vaso de cerveza. Eso es anuria. No esperemos que no orine ni una gota, siempre hay orina, pero es menos de 200 centímetros cúbicos. Y el enesmo vesical está en relación a la necesidad de orinar, ¿no?, imperiosa la misma en cualquier momento, y no orinar. En relación a la orina, a la característica de un volumen urinario descrito, ¿qué es lo que tenemos que ver? El aspecto, el color, el volumen y el chorro urinario. El aspecto está en relación a la transparencia o la lechosidad de la orina. El color está en relación al subgéneris. La orina tiene un amarillo subgéneris, un amarillo ámbar. Y le decimos que es una orina subgéneris. ¿Por qué? Porque generalmente ese color no está en relación a ningún otro en la naturaleza.
El volumen ya hemos quedado que siempre se valora en 24 horas. Y el chorro urinario es la intensidad con el caudal con que la orina se evacúa en la persona o en el paciente que vamos a revisar. Para hablar de fiebre, ya ustedes conocen las características de fiebre, pero generalmente hay procesos infecciosos urinarios del tracto superior, o sea, por encima de la vejiga, que pueden ir acompañados del mismo. Por lo tanto, la fiebre acompaña a sintomatología o sinología que está encima de la vejiga, o sea, en el tracto superior. Muy pocas veces acompaña la fiebre a problemas urinarios bajos, o sea, de vejiga. Y cuando acompaña a lo que les estoy diciendo, hay que descartar pielonefritis, que es una infección del tracto urinario alto, o tuberculosis renal, que puede acompañar con una fiebre como único síntoma. El edema es una característica que sea en los párpados, que sea en las extremidades, mejor dicho, donde esté el tejido laxo. El edema de origen genitourinario del edema renal, que puede ser generalizado, siempre va hacia los tejidos laxos. Por eso que la zona palpebral y la zona de cúbito puede estar acompañado de edema. El dolor renal es un dolor que ya vamos a revisar, que no está en relación propiamente al riñón, sino a la cápsula renal. La distensión de la cápsula renal puede producir dolor renal. Otra cosa es la lumbalgia. Lo que el paciente dice, no, me duelen los riñones, generalmente no es así. Lo que sucede es que hay lumbalgia por características osteoarticulares o genitourinarias altas o bajas. El dolor renal, ¿no? Habría que decirles que sencillamente, reitero, es distensión de la cápsula renal. Y siempre que hay dolor renal por distensión de la cápsula renal, el problema es grave. Porque hay aumento de tamaño del riñón, puede ser por absceso extrínseco del riñón, por tumores del riñón, todos los cuales producen distensión de la cápsula renal y lo que duele es la misma cápsula. El otro es el dolor ureteral. Ureteral. En este caso, ¿no? El tracto ureteral puede estar expuesto a la migración de infecciones urinarias o cálculos que bajan a través de la pelvis renal, y por lo tanto hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el dolor se inicia en la región lumbar, o sea, posterior, se va hacia los flancos y termina en la uretra o meato urinario muchas veces. Entonces, diferencia entre dolor renal y uretral. Otro es el dolor vesical. El dolor vesical está en relación al dolor que se siente en la zona púbica, o sea, en el hipogastrio, y que está relacionada con el espasmo propio de la vasija, o sea, del músculo detrusor, del músculo vesical. Y por lo tanto el dolor se proyecta en esta zona, en la zona suprapúbica o llamado hipogastrio. Después tenemos el dolor ureteral, que está en relación a las manifestaciones propias de la orina, ¿no? Propias de la dirección de la misma. Estaba hablando del dolor uretral, o sea, posteriormente después de la vejiga, y que generalmente el problema es localizado. Este dolor uretral, que puede ser un dolor acompañado de molestias urinarias, y a ello le llamamos disuria, o puede ser un dolor que está fuera del contexto de orinar. Solamente para que vean ustedes cómo dividimos nosotros a las manifestaciones del tracto urinario alto y el tracto urinario bajo. Alto comienza en todos los uréteres, pelvis renal y el riñón propiamente dicho, ya ustedes saben, por distensión de la cápsula renal. Problemas que acompañan al tracto urinario bajo: vejiga, todo lo que es vejiga, y uretra.
En lo que se refiere al tracto urinario bajo, se va a revisar nuevamente en infección urinaria, pero vale decirle que los síntomas de urinarios bajos va acompañado de disuria, polactura, urgencia miccional, tenesmo vesical y dolor suprapúbico. De estos que estoy mencionando, solamente habría que volver a repetir urgencia miccional. La urgencia urinaria, la urgencia miccional es una necesidad imperiosa de orinar. Es una necesidad que está acompañado de molestias generalmente en la mujer. No hay otra cosa que orinar, tengo que abrir de todas maneras el caño y por lo tanto esa urgencia urinaria se denomina urgencia miccional. También puede haber síntomas urinarios altos, fiebre, que ya lo dije, malestar general, dolor lumbar, puede acompañarse de síntomas generales como la náusea y los vómitos, ¿no? Y lo que puede suceder, la ectoscopía de la orina, una orina maloliente y turbia. Aparte existe sintomatología de tipo tal que uno puede hacer diagnóstico de un síndrome muy conocido, la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, sobre todo con un paciente descompensado, tenemos los síntomas urémicos. Los síntomas urémicos en paquete, en global, están las náuseas, están los vómitos, la anorexia, el adelgazamiento, el prurito de la piel, debilidad, astenia, letargia, confusión mental, la anemia que acompaña a la insuficiencia renal crónica, ya ustedes saben que es una anemia de palidez terrosa, puede haber insomnio, ¿no? Y puede haber hipo. Todo este paquete que consideramos es el síndrome urémico. Ustedes al hacer insuficiencia renal crónica van a hablar nuevamente del síndrome urémico, pero estas son manifestaciones por las cuales debemos preguntar a nuestros pacientes. Generalmente en la hospitalización vamos a tener bastantes pacientes que ver con insuficiencia renal crónica a partir de un problema primario de riñón o un problema secundario, generalmente a diabetes. Recuerden ustedes que la diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica que entre las manifestaciones de complicaciones tardías, si le queremos decir, está la insuficiencia renal crónica. Entonces los signos urémicos que hemos puesto acá. En el varón hay un síndrome prostático, que también se va a revisar después como uropatía obstructiva, pero nuestra obligación es saber preguntar a nuestros pacientes sobre disuria, sobre panicuria, sobre tenesmo vesical, disminución de la fuerza y tamaño del chorro, goteo al final de la micción, retención urinaria, urgencia miccional, incontinencia urinaria y bifurcación del chorro. Toda esta sintomatología en el varón está en relación al síndrome prostático. Esto va a ser revisado nuevamente en su momento. Pero es importante, como les digo, a la hora que conversan con sus pacientes, saber preguntar sobre el mismo. Otro síndrome que se va a revisar más adelante es la litiasis renouretral. Y desde el punto de vista de la parte semiológica de los síntomas y signos, verán ustedes dolor abdominal súbito, hipocólico muy intenso, irradiación al muslo o al área genitoinguinal, puede haber o no acompañado de tenesmo vesical y disuria, puede haber fiebre, no siempre hay la misma, ¿no? Y el dolor no tiene posición antálgica, el dolor es constante y permanente. Desde la zona lumbar, flancos o ciliaca derecha izquierda y termina en la zona uretral. Cuando hablamos en la historia clínica ya de antecedentes, ya estamos en antecedentes, hay que preguntar en estos pacientes que tienen problemas urinarios que hemos revisado ahorita, preguntar si previamente ha tenido otro tipo de problemas urinarios. Está en relación a infecciones urinarias. En la mujer es frecuente las infecciones urinarias a repetición. Los cálculos recurrentes de las vías urinarias en relación a los cólicos renales
a ver si hay cirugía renal, preguntar si se sabe detectar o no sobre proteinuria y hematuria. Hay pacientes que ya tienen síndromes nefríticos y síndromes nefróticos en su historia clínica y pueden decirnos si tienen o no proteinuria o hematuria. Preguntar por la diabetes mellitus, preguntar por la gota o hipertensión. Hay enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes del colágeno, que dentro de sus manifestaciones se acompaña de problemas nefrológicos, generalmente insuficiencia renal crónica. Y muchas veces estas enfermedades debutan con un síndrome nefrológico y recién nosotros podemos revisar si es o no problema inmunológico. ¿Qué enfermedades te acompañan de ello? El lupus eritematoso sistémico, la polarteritis, el Sjögren, la granulomatosis de Wegener, la púrpura Henoch-Schönlein, esta última, la púrpura Henoch-Schönlein. Joven, hágame el favor, puede cerrar la puerta. Le voy a agradecer. Gracias. En este caso le decía el Henoch-Schönlein, que es un síndrome que es más frecuente en la mujer y que aparece como un malestar general, con un problema de poliarteritis, un problema relacionado posembarazo y que sucede que hay compromiso renal. Estos elementos generalmente son las causas de los problemas renales, muchas veces no detectables en un primer momento, sino cuando ya están en insuficiencia renal crónica. Y eso es malo, porque ya cuando hay insuficiencia renal crónica, poco puedo hacer en recuperar al paciente. Lo ideal es tener la sintomatología en las fases tempranas, en las fases precoces. También en antecedentes personales habría que preguntar al paciente si por algún motivo le han hecho biopsia renal. El hecho de nefropatías tóxicas se pueden deber a la exposición de los pacientes a drogas. Por lo tanto, en un paciente con sintomatología renoureteral genital, hay que preguntar exposición a AINES. Hay que preguntar sobre aminoglucósidos. En la actualidad, solamente la micacina es la que se utiliza todavía para infecciones urinarias. Pero hay pacientes que han pasado por gentamicina, amicacina, estreptomicina. Los más tíos, los más viejitos, ya desde los 80, han usado en algún momento canamicina. La canamicina es un aminoglucósido altamente nefrotóxico que ya antes de iniciar el siglo actual se dejó de usar, pero hay gente que lo ha utilizado y por lo tanto puede caminar con su nefropatía por ese motivo. Pacientes que abusan de los psicofármacos por el hecho de problemas emocionales, de problemas mentales. En ellos también la nefrotoxicidad puede estar presente. Y finalmente pacientes que pueden estar expuestos a metales pesados. En este caso, en zonas urbanas, a pacientes que tienen que ver con rayos X, que tienen que ver con laboratorios, que tienen que ver con el manejo de baterías, mecánicos automotrices, ¿no? Mecánicos de banco, pueden estar expuestos a problemas de metales pesados. Y por supuesto, la gente que trabaja en la zona rural en minería. Los antecedentes familiares tienen que verse también desde la pregunta cerrada. Les recuerdo siempre, a mí el profesor de práctica me asigna un paciente, en este caso con sintomatología renal, y yo tengo casualmente que hacer las preguntas de pregunta cerrada. La pregunta abierta es, ya ustedes saben, ¿no, señor, por qué motivo está hospitalizado? ¿Qué sucedió con su salud? Y el paciente de su propia iniciativa nos cuenta lo que a él le parece lo más importante de su problema. Y no siempre es a donde nosotros apuntamos los problemas de las especialidades que estamos rotando. Entonces, para ello tenemos que preguntar
directamente con conocimiento fisiopatológico y con conocimiento semiológico. Para eso sirve esta reunión, para que yo les pueda dar la sintomatología y la signología que pueden acompañar a los problemas nefrotóxicos, nefrorrenales y genitales. Con la pregunta cerrada, en antecedentes familiares, yo debiera preguntar si tiene conocimiento de que hay enfermedad poliquística renal. La poliquistosis renal solamente en etapas finales pudiera dar insuficiencia renal. En etapas iniciales pasa asintomático y los familiares dicen que tienen poliquistosis renal porque les tomaron una ecografía o porque les tomaron más todavía una tomografía y están asintomáticos. Solamente mediante el examen que se le hizo por otro tipo de patología encontraron un hallazgo, pero tiene antecedente de poliquistosis renal. Y eso es importante porque la poliquistosis renal puede ir de pariente a pariente, de familia a familia. La diabetes mellitus, lo que no hay por qué ya decirles, hemos dicho que entre los que pueden ocasionar problemas de ese tipo están las nefropatías diabéticas. La hipertensión arterial también puede terminar ocasionando problemas renales. La litiasis urinaria produce la síndrome de uropatía obstructiva y como uropatía obstructiva produce nefropatía crónica. El cáncer de próstata que puede ocasionar problemas, ¿no?, geniturinarios. Las colesconopatías que el paciente puede no percibir, sí puede tener conocimiento de familiares, papá, mamá, hermanos, abuelos. Si el paciente tiene problemas al orinar, incontinencia urinaria, el paciente dice, yo vengo por incontinencia urinaria, yo me río y orino, yo toso, me orino, ¿no? Eso está en relación a esfuerzo. Otro paciente puede decir, doctor, yo me siento en una silla y sencillamente me levanto y ya oriné, ya se mojó, ¿no? Es una orina permanente. Otro paciente puede decir, yo voy a orinar, orino, termina mi sensación de orinar, cierro el caño y resulta que mi pantalón, generalmente es en varón porque es problema prostático, todo mi pantalón está mojado. Entonces estamos a una orina postmiccional, ¿no? Y finalmente pacientes que vienen con chorros de 2 porciones, ¿no? Todo esto en relación al problema de incontinencia urinaria. Si yo voy a preguntar a mi paciente ya por la calidad de orina, por la valoración de la orina que él tiene de lo que observa, entonces vale la pena preguntarle, ¿no?, por hematuria y preguntarle por piuria. Que no me suceda cuando a un alumno le digo, pregunte usted al paciente, y el alumno, con el conocimiento alto que tiene de semiología, le pregunta, señor, ¿usted tiene hematuria? Y no sucede. Pero al paciente tiene que preguntándose de acuerdo al nivel social, al nivel académico, al nivel intelectual, al lenguaje que maneja. Eso es importante. En este caso, ¿qué voy a preguntar sobre hematuria? ¿No? La fecha de aparición, el posible origen de ello, ¿no?, forma como ha evolucionado, factores que desencadenaron el mismo, magnitud de la hematuria, si se acompaña o no de coágulos. Y en práctica se les enseña a ustedes, yo generalmente digo, usted, al que está hablándome de hematuria, le digo, ya, la próxima reunión usted me va a hablar de la revisión de los 3 vasos, ¿no? Cómo valorar la hematuria en los 3 vasos, eso es práctica. Después hablamos de piuria. La piuria puede ser macroscópica o puede ser microscópica, pero la macroscópica, lógicamente, el paciente nos va a decir que su orina es turbia, ¿no? Y generalmente va acompañado de otra sintomatología, que es diferente, por si acaso, a las orinas espumosas. Las orinas espumosas están en relación al alto contenido proteico.
que no tiene nada que ver con la piuria. Pues bien, esa es la parte de la anamnesis. Cómo valorar la ectoscopía, para qué me sirve la afiliación, cómo debo enfocar la enfermedad actual, qué antecedentes voy a preguntar, y con todo ello, ya tengo una noción de síndrome anamnésico. Eso es lo que siempre le digo a los chicos. No voy a esperar terminar el examen físico recién para poder ya especular y comenzar a armar mi síndrome anamnésico. Yo termino de hacer mi anamnesis, ya tengo posibilidades de síndromes, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista de topografía. ¿Qué órgano puede estar comprometido? Y fisiopatológicamente, ¿qué probabilidades de síndromes habrá en relación al examen físico? Entonces, cuando yo me voy al examen físico, voy a hacer el examen físico que me están enseñando, pero al mismo tiempo voy a hacer el examen preferencial. En este caso, en genitourinario, van a hacer todo lo que están aprendiendo hasta ahora, pero van a tener preferentemente valoración desde el punto de vista genitourinario. Eso es porque estamos llevándole las manos, porque nosotros le estamos asignando pacientes con patología urinaria en esta rotación ya. Pero cuando están ante un paciente que no saben qué molestia tiene, y esto sucede cuando llevamos a los chicos a consultorio externo, ahí nos llegan pacientes de todo tipo de problemas, no de la rotación que estamos haciendo. Entonces tiene que haber un raciocinio anamnésico y con ello ya a examinar. Y voy a tomar mayor preferencia sobre la zona que yo considero, anamnésicamente hablando, que hay posibilidades de tener mayor problemas físicos. Pues bien, ¿que existen fascias renales? Sí, lo que le decía al inicio, en ectoscopía, la fascia botagada, ¿no? Edema palpebral, ¿no? Piel terrosa, ¿no? Una anemia terrosa, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y por lo tanto, también paciente con movimientos lentos. ¿Por qué movimientos lentos? O bien puede ser porque hay una encefalopatía, o bien porque hay problemas de edema. La inspección es reiterativa. La inspección siempre debemos hacerla, ¿no?, a un paciente en forma sentada, ¿no?, cubriendo adecuadamente sus genitales si fuera necesario, después descubrirlos en forma muy cortés y muy cauto para poder valorar sus genitales, ¿no?, y llegar a tal forma de poder valorar el abdomen, poder valorar las fosas lumbares, poder valorar las piernas, ¿no?, y cada una de ellas en forma muy respetuosa, lógicamente que sí, y cuidando siempre su privacidad. En esto de genitourinario hay que tener muy cauto con los hombres y con las mujeres, porque la gran mayoría de las personas, sobre todo mayor, son muy privadas en sus elementos anatómicos. La palpación, ya se les enseñó a ustedes en el abdomen, ¿no? La palpación del abdomen es para ver continente y contenido. Continente para valorar, ¿no?, si es blando, si es depresible, si es doloroso. Y contenido, cada uno de los órganos tiene su característica para examinar. Vamos a revisar después cómo examinar el riñón. Acá la tienen. Miren, esta es la palpación bimanual de cuello, o cagnum, tal como quieran hablarlo, ¿no?, en la cual no estoy valorando el hígado, por si acaso, porque el examen del hígado tiene una característica muy especial. Lo que estoy valorando es en un paciente delgado, ¿no?, el posible crecimiento del riñón. Bimanual. Mi punto de apoyo básicamente es un lumbosacra, ¿no?, y la palpación con la mano derecha de la zona. ¿Qué zona sería? Epigástrica, no. Hipocondrio derecho,
hipocondrio izquierdo y flancos. Derecho e izquierdo. Después viene otro nivel. Acá sí. Generalmente en pacientes en la que hemos detectado una formación tumoral y no sabemos si corresponde a la región anterior o retroperitoneal, recuerden que el riñón es retroperitoneal, entonces tratamos de hacer el peloteo renal. Igualmente, punto de apoyo en la región lumbar, con la mano izquierda, y yo hago un peloteo bajo con presión fija y constante y suelto, pero no saco mi mano, la dejo ahí. Lo que voy a esperar en la tercera posición es que el riñón que ha sido empujado hacia abajo rebote y yo siente en mi mano ese riñón. Eso se llama peloteo renal. Lógicamente lo voy a hacer en un paciente o una paciente delgada. El peloteo renal generalmente me sirve en adolescentes o en niños para ver el tumor de Willis. No sé si ustedes ya han llevado en patología regional el tumor de Willis, que es un tumor casualmente renal, y justamente en los niños muy frecuentemente se puede valorar a través del peloteo renal. El tumor de Willis es mortal, es una de las mortalidades altas de los niños. Después valoramos los puntos renoureterales. Los puntos renoureterales, a ver, déjenme ver. Ya. Ya, vamos a ver. Miren ustedes, los uréteres que salen de la pelvis renal se hacen anterior, o sea, se van hacia la región anterior del abdomen, a la altura del borde externo de los rectos abdominales, justamente a la altura del ombligo, a la altura del borde externo de los rectos abdominales, a la altura del ombligo. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está. Estos uréteres se han hecho anterior, vienen de la región posterior, se hacen anterior y justamente a la altura del ombligo hacen la primera curvatura fisiológica de los uréteres en su camino hacia la vejiga. A esa curvatura fisiológica, a ese nivel se llama puntos renoureterales superiores.